Buenas tardes a todos y buenas tardes, Marga, por tu presencia aquí hoy en la sesión de experiencias. Y antes de comenzar, pues creo que lo que tenemos que hacer es presentar a Marga. Y entre otras cosas, pues Marga es licenciada en Humanidades, maestra de lengua extranjera, máster en Dirección de Centros Docentes y diplomada en Cultura, Lectura y Literatura para Niños y Jóvenes. Y es la directora desde el 2012 del Colegio Diocesano en Chirivella. La razón por la que estamos aquí hoy con Marga es porque tenemos muchas ganas de que nos cuente pues, cuál es la experiencia que está desarrollándose en el colegio acerca del uso del debate como herramienta pedagógica. Y desde ahí, Marga, pues que nos cuentes cuál es esa experiencia. Pues buenas tardes. Como te estaba diciendo unos minutos antes, yo te voy a contar y os voy a contar pues, la experiencia que nosotros tenemos y el proceso que nosotros hemos vivido en el cole diocesano Nuestra Señora de la Salud, que hace, pues eso, desde 2012 pasó de estar en manos de unas congregaciones a la Fundación de Colegios Diocesanos. Entonces, desde ese momento empieza un proceso de transformación. En ese momento yo creo que hay una transformación a 3 niveles: organizativa, formativa y metodológica. Y entonces dentro de todo eso pues se engloba este cambio, ¿no? que hablamos hoy. Pero claro, nosotros tenemos que hablar del cambio en su conjunto. Organizativamente porque intentamos mejorar el clima laboral y que los profesores al final se sintieran más parte de ese equipo que formamos todos. Formativa porque veíamos la importancia de que todos estuviéramos muy formados y ahí empezamos a visitar muchos centros, que es el espacio donde más aprendimos, tanto el equipo directivo como el resto de docentes. Y luego metodológico, empezamos a entrar en contacto con algunas metodologías nuevas y empezamos a buscar, porque veíamos que las cosas no podían quedarse como estaban. Veíamos que los alumnos de nuestro cole, bueno, pues estaban bien, salían formados, etcétera, etcétera, pero que al final, bueno, pues queríamos ofrecer a las familias unas respuestas más consolidadas de lo que realmente nos estaban pidiendo. Y nos estaban pidiendo que sus hijos e hijas pudieran transformar el mañana. Y nosotros nos dábamos cuenta que lo que estábamos haciendo estaba bien, pero que tendríamos que hacerlo mejor. Entonces, en ese proceso de búsqueda, pues empezamos con el tema de las inteligencias múltiples, empezamos a abordar algunas metodologías, etcétera, etcétera, y nos dimos cuenta pues, que empezábamos como a picotear, ¿no? Pues un cambio de por aquí, un proyecto por allá, y funcionaba, la verdad es que funcionaba. Años más tarde, lo que también empezamos a constatar es que habíamos hecho un montón de cosas, pero no teníamos claro el horizonte. Es decir, sabíamos hacia dónde queríamos ir, pero no nos habíamos centrado todos los docentes a marcar exactamente cuál era nuestro horizonte. Entonces empezamos a dedicarle tiempo, sobre todo las convivencias de inicio de curso de los profesores, nos retiramos y estamos ahí un tiempo con ellos. Empezamos a delimitar un poco, a escribir cómo era nuestro perfil de salida del alumno, y ese era nuestro horizonte. Cómo queríamos que un alumno NSS, Nuestra Señora de la Salud, fuera al final de pues, todo su proceso creativo, constructivo y educativo en el cole, ¿no? Es decir, después de 13 años estando con nosotros, pues cuál era la impronta que queríamos que tuviera. Entonces, nada, empezamos en ese horizonte, empezamos a desarrollar ese horizonte, ese perfil de salida del alumno, y empezamos a ver cómo había muchas cuestiones bueno, que eran interesantes, y desarrollamos pues, muchas cosas a nivel, sobre todo de las ciencias. Empezamos pues, con temas de proyectos, a incorporar el tema de las matemáticas creativas, robótica, ajedrez y bueno, pues cosas de laboratorio, y nos dábamos cuenta como ese ámbito estaba como muy desarrollado. Pero en ese perfil de salida del alumno, uno de los criterios fundamentales será el preparar intelectualmente con pensamiento crítico y constructivo a nuestros alumnos. Y nos dábamos cuenta que eso pues, todavía no lo habíamos conseguido. Entonces, hace 2 cursos y medio, porque ahí ya empezamos, pues yo entré en contacto con la Fundación Actívate.
Entonces, en la fundación había una liga de debate y para mi asignatura de filosofía era perfecto. ¿Por qué? Pues porque al final la filosofía entra en contacto directo con el debate. Ponerse en cuestión, saber debatir, poder hablar, razonamientos, bueno, todo, era perfecto. Y nada, empezamos a participar de la liga. Cuando conocí el debate, me di cuenta que eso que nos faltaba a nosotros en el cole, toda esta parte lingüística, era justamente esto. O sea, era como que se juntaron dos ideas que hasta el momento estaban como en proceso de búsqueda, pues se encontraron. Y era la necesidad de desarrollar todo el ámbito lingüístico de nuestros alumnos con la experiencia del debate, que para mí es transformadora. Es transformadora en muchos niveles. Y los alumnos que lo han vivido, así es. O sea, así lo expresan, así lo dicen que así es. Entonces, como esto es tan grande, nos hemos dado cuenta que no podemos dejarlo para solo unos pocos. Es decir, porque al final en la liga de debate participan unos pocos, los que quieren dedicar un poco de tiempo extra de su horario lectivo. Entonces nos hemos dado cuenta que como esto es tan bueno, es transformador, genera equipo, genera confianza, mejora las habilidades, es tan bueno en todos los sentidos, hemos decidido incorporarlo dentro del horario escolar, para que todos, sea quien sea, de su clase social, de su tiempo, de sus capacidades, puedan disponer de este recurso. Entonces, bueno, por eso hemos decidido incorporarlo dentro del horario. Porque, Marga, comentas la importancia de ese horizonte, ¿no? Y esa pregunta que os hacéis y es cómo queremos que nuestros alumnos salgan cuando han terminado el tiempo que han estado con nosotros, que habéis picoteado un montón de metodologías que han dado buenos resultados y que al final parece que el debate ha ayudado a integrar todo eso. Y que en el punto en el que os encontráis ahora mismo sois conocedores por la experiencia de los beneficios y ventajas que puede tener la aplicación del debate y ahora lo que queréis es que esto sea extensivo a todos los estudiantes con independencia de si les interesa de forma extracurricular o no, o si pueden o no pueden de otra manera. Entonces, ¿cuál ha sido ese proceso? ¿Cómo está siendo ese proceso del centro para integrarlo en el día a día? Claro, pues a ver, nosotros lo que hicimos fue eso, hace 2 cursos analizar cómo estábamos siguiendo ese horizonte, vimos la carencia y vimos que necesitábamos desarrollar la parte lingüística a nivel crítico, desarrollo de pensamiento, etcétera, etcétera, con algo nuevo que veíamos que a nosotros se nos estaba quedando corto. Todo el plan lector y toda esa parte estaba como mermada, porque habíamos dedicado mucho esfuerzo en todo lo científico, mucho esfuerzo y muchas ganas a todo lo científico, pero la otra parte no. Entonces, hay una frase que dice que la estructura gobierna la función, es como el esqueleto, es decir, si nosotros no tuviéramos esqueleto, pues no podríamos mantener el cuerpo. Para nosotros es súper importante y para mí como docente, y estos días en el confinamiento es así, si yo no tengo un horario, mi día se me va. Y en clase es así. Si yo no tengo un horario en clase donde digo, vale, pues ahora mates, ahora ciencias, ahora lo que sea, no lo hago. Entonces nosotros nos dimos cuenta que si queríamos hacer teatro, lo teníamos que poner en el horario. Si queríamos hacer robótica, lo teníamos que poner en el horario. Y nos hemos dado cuenta que si queremos hacer debate, tiene que estar en el horario. Si tiene que estar en el horario, tiene que ser una asignatura. ¿Cómo es una asignatura? Pues llamarlo asignatura es un área, es un espacio, es un tiempo a la semana. ¿Cómo es? Pues porque al final los contenidos que vamos a trabajar en el debate están en todo el eje vertebrador del currículum de primaria y de secundaria. Expresión oral, comprensión, cualquier asignatura, se trabaja mediante el debate. Después depende de la habilidad del docente para poder llevarlo a cabo. Pero yo puedo, a través de un texto científico, trabajar mediante el debate el conocimiento que quiero desarrollar. Pero la estrategia y la metodología la utilizo de la parte del debate. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues eso, cogiéndolos, igual que lo hacemos en robótica, que cogemos partes de ciencias y partes de ciencias, o por ejemplo en proyectos que cogemos partes de ciencias y partes de valenciano, pues esto lo vamos a hacer igual. Vamos a coger del área lingüística de todos los ámbitos
las partes que son comunes a la parte del debate. Podemos introducir textos, que esto ya lo veremos cómo serán estos textos, que pueden ser de cualquier área, porque podrán ser de cualquier área, pero el método es eminentemente, vamos a trabajar toda la parte lingüística. Y esa parte lingüística no estamos obligados a que sea en un libro de castellano o de valenciano que tenga un ejercicio número 1, lee este texto y hace esta actividad. Ejercicio número 2, ¿no? Podemos trabajarla como queramos. Y de hecho nos damos cuenta que cuanto más experiencial es la metodología o el trabajo en el aula, el alumno mejor aprende. Es decir, al final, ¿yo cómo aprendo a leer? Esto no es nuevo, pues leyendo. ¿Cómo aprendo a hablar? Pues hablando. Pues ¿cómo voy a aprender a desarrollar mi pensamiento crítico? Pensando. Entonces, en el aula muchas veces decimos, el docente dice lo que se tiene que pensar, lo que es correcto, lo que se tiene que hacer. Y creemos que en la sociedad ahora, con los retos que se plantean en la sociedad actual que estamos viviendo, tenemos que formar alumnos creativos que se planteen la vida de otra manera y que no piensen como yo pienso, porque si no van a llegar a las soluciones que yo he llegado y a lo mejor no llegan a las soluciones. Entonces, creemos que la manera de enfocar el debate va a generar alumnos más resolutivos, más creativos, más conscientes del mundo y que al final van a poder estar viviendo mejor en sociedad y por tanto van a ser mucho más felices, que es nuestro objetivo. Marga, y yo lo que me pregunto es, desde un punto de vista más estructural interno dentro del centro, ¿cómo ha sido ese proceso? Es decir, ¿cómo ha sido aceptado el proceso por el profesorado, por ejemplo? Vale, nosotros desde siempre hemos tratado de que las cosas las hagamos en conjunto. Es decir, el equipo directivo lidera y es cierto que va un paso por delante viendo y va proponiendo, pero como os he dicho antes, el equipo docente también se forma y también propone y decide. Entonces, en este horizonte todos propusimos cómo queríamos que fuera nuestro alumno y todos participamos. Entonces, nosotros lideramos este cambio y este proceso, pero es el profesor también. Entonces, hace 2 años que os decía, hicimos un DAFO. Dijimos, vale, este horizonte lo estamos llegando a cumplir, ¿vale? ¿Qué cosas pasarían? ¿Qué cosas faltarían, perdón? Y entonces nos propusimos metas y dijimos, vale, pues para 2017 tenemos que mejorar esto. Para 2018 tenemos que mejorar esto. Y así, porque al final el docente es partícipe, tiene que ser partícipe de esto. No podemos pensar que la educación tiene que ser como hace 8 años. O sea, no te hablo de 20, hace 8 años. O sea, es que la educación el año que viene no puede ser igual que esta. Entonces, tampoco podemos pensar que este cambio tiene que ser progresivamente, dentro de un montón de años, ¿no? Tiene que ser ya. Los cambios tienen que ser más rápidos. Es cierto que en mi cole, como somos poquitos, estos cambios son más fáciles de hacer, pero también es cierto que el docente está comprometido y sabe que al final, si no es él el que hace el cambio, no, no lo va a hacer otra. Es decir, porque una programación, em, una planificación, si no se la cree el docente, yo me la puedo creer muchísimo, pero al final es el docente el que lo tiene que transmitir. Entonces, bueno, sí que es cierto que nos hemos reunido mucho, hemos hecho mucho acompañamiento al profe y hemos generado espacios de justamente donde el profe puede participar para llegar a esta decisión. Cuando nosotros les propusimos la herramienta del debate, primero que ya la conocían porque nosotros habíamos estado participando de la liga de debate. Y como habían visto cómo los alumnos estaban tan encantados y cómo generaba equipo en los mismos alumnos, es que los alumnos ya les estaban hablando a los docentes de lo chulo que era. Es decir, no tuvimos que convencerles de nada, porque ellos lo habían visto. Habían visto el resultado académico, habían mejorado en muchos niveles, habían visto el desarrollo emocional. Había alumnos que habían progresado emocionalmente, se relacionaban mejor y habían visto cómo se habían integrado más en el aula. Alumnos, antiguos alumnos que siguen viniendo, que de repente generaron equipo y siguen estando en el cole. Entonces no les tuvimos que convencer de nada. Les propusimos, oye, ¿y esto del debate cómo lo veis para que lo pongamos en el cole? Ostras, pues sí, pues de cabeza.
¿Cómo no lo vamos a querer? Esto lo queremos para todos. Y ese era el objetivo, quererlo para todos, no solo para unos pocos. Porque esto es lo que a veces pasa, ¿no? Que puede ser que esto se reduzca a algunos pocos. Y que al final pues reproduzcamos la estructura social, ¿no? Que solo unos pocos pueden acceder a determinadas cosas y entonces al final pues no hay un cambio. Si al final nuestros alumnos, que son de una sociedad, de Chiribella, que es un espacio socioeconómico normal tirando abajo, pueden transformar su sociedad y pueden ser agentes transformadores reales, pues habremos conseguido muchísimo. Pero eso solo lo vamos a conseguir si son capaces de plantearse el mundo que tienen, el mundo que están viviendo, ponerlo en cuestión y discernir si eso es lo que quieren hacer o quieren hacer otra cosa. Ese proceso de discernimiento se tiene que entrenar. ¿Y cómo lo entrenas? Pues con el Claro. debate. Porque ahí has comentado, y ahora voy a darle paso a David, que tiene una pregunta para ti. Y básicamente lo que yo entiendo es que un elemento importante dentro de ese proceso, en vuestro caso, ha sido eh, que se haya incluido al docente en ese proceso de toma de decisiones, es decir, en esa visión estratégica de centro, que el docente participe y se sienta escuchado, ¿no?, en ese proceso de diseño. Sí, sí, David, sí. ¿tu pregunta para Marga? Daniel, no David. Daniel. Perdona, Daniel. Daniel. Hola, un gusto, Marga, un gusto de saludarte, de escucharte. Para mí es como ver muchas cosas, como es sabiduría para mis oídos. Mira, en realidad más que una pregunta, es un comentario, porque yo también soy profe, igual que tú eres, yo soy profesor y trabajo en una escuela primaria en este caso. Me hizo recordar el año 2017 cuando yo hice mi primera evaluación. Ya creo acá en Chile existe una evaluación de desempeño profesional docente, que en el Estado de Chile teníamos que ver qué tipo de profesores somos, etc. Y en mi evaluación docente hice clases de debate y preparé a los estudiantes dentro del debate y desarrollé su pensamiento crítico. Acá lo más importante, Marga, es el trabajo colaborativo entre todas las partes y lo que tú mencionaste recién. Aquí nosotros, si no tenemos un objetivo claro en común, no vamos a lograr ningún resultado de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que estar armonio a sacar las diferencias de lado, dejar las diferencias políticas, religiosas fuera y trabajar un objetivo en concreto. Aquí una forma, como también voy a compartir un poco de experiencia, yo hice un portafolio bien, y aparte di hace una semana atrás para una sociedad de debate de Perú, la didáctica del debate y especifiqué los pasos que a seguir. Entonces la idea es trabajar colaborativamente, demostrarle al chiquillo que sí puede enfrentar roles, por ejemplo, mejorar el pensamiento crítico, porque de hecho el pensamiento crítico lo podemos mejorar desde todos los niveles, pero de un menor grado. Por ejemplo, los cursos más pequeños, en un menor grado, hasta un curso superior, en este caso en secundaria, un mayor grado de complejidad. Entonces, eso es lo que es importante desarrollar. Yo digo, de mi punto de experiencia pedagógicamente hablando, es lograr que todos los estudiantes todos los estudiantes tengan un pensamiento crítico desarrollado, que tengan que cumplan los objetivos de aprendizaje, pero sin que esos objetivos se cumplan, hay que trabajar todos unidos. Y eso es lo que y eso se llama trabajo colaborativo, y es la importancia. Por eso Sí. Perdona, David. Sí, por lo que dices, bueno, no sé si has acabado. Uy, no, me falta un poquito. Vale. Sí, para terminar, disculpe. No. Lo importante es terminar de empezar un trabajo colaborativo para posteriormente
desarrollar las habilidades, las destrezas de cada uno de los estudiantes. Y eso es lo más maravilloso que existe. Y eso es un aprendizaje significativo para todos, para ambas partes, para los docentes y para los estudiantes. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. ¿Y comentabas, Marga? Sí, yo por lo que estaba diciendo, Daniel, que te agradezco, no lo he comentado, pero nosotros, nuestra estructura es la siguiente. Nosotros desde 3 años propusimos en este proceso de cambio también la asamblea. Entonces, lo que nosotros hemos pensado, porque incorporamos el debate en quinto, sexto de primaria y primero y segundo de la ESO, lo vamos a incorporar en cursos inferiores también posteriormente, pero también mediante la asamblea, por ejemplo, en infantil. Es decir, empezar con técnicas en las que los alumnos empiecen a plantearse las cosas. Ya no solo que nos cuenten cómo le ha ido el día, que también, sino que al final ellos también puedan pensar en desarrollar estructuras de pensamiento que progresivamente, para cuando lleguen a estas etapas donde ya esté establecido el debate como tal, bueno, pues ya tengan estas estrategias previas. Y así, desde el principio, tener una línea en común. Es decir, igual que nosotros, y es así de claro, tenemos un día de la ciencia y desde infantil hacen un experimento, bueno, pues el que llega a cuarto de la ESO en nuestro cole podría presentarse perfectamente a una liga de debate sin conocer ni las normas, ni nada, ni haberlo preparado, pero en la impronta del alumno sí que estaría la manera de estar ante en esa conversación que le habrá venido, pues eso, desde los 3 años. Pues una manera abierta al diálogo, a las opiniones diversas, como tú decías, a las experiencias de la vida diferentes, una apertura de mente, sobre todo a la diferencia. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, como dices tú, que esté arraigado en el cole, que haya una cultura de centro y que, bueno, que al final esté imbricado, ¿no? en todo el cole, que se note, que se respire un poco. Claro, y en ese sentido, fíjate, Marga, que lo que yo me pregunto es cómo has comentado la importancia de tener una visión estratégica y de implicar al profesor en ese proceso, porque hay una visión clara de un deseo, una ilusión, un anhelo, y luego hay una realidad docente que es mis objetivos, lo que tengo que hacer día a día. Entonces, lo que yo me pregunto es cómo ha sido ese proceso de integración de lo que es la realidad del día a día docente con esa visión estratégica de ese deseo de contribuir y de aportar. Bueno, nosotros en el cole entendemos que el equipo directivo no puede pedir nada que no haga. Es decir, yo no le puedo pedir a un compañero que desarrolle un proyecto que yo no he experimentado o que desarrolle una metodología que yo tampoco hago. No le puedo decir, tú haz cooperativo en el aula y yo voy a seguir con mi clase magistral. Entonces, desde el momento en el que yo empiezo como directora, empiezo la experiencia de la liga de debate, le estoy dando primero a mis compañeros el testimonio de que eso es importante para mí, que yo me implico y que voy a trabajar por ello. Y progresivamente voy enganchando a compañeros para que ellos también sean partícipes de esto. Se forman conmigo y esto lo extrapolamos al cole y en las reuniones docentes exponemos esta situación. Primero evaluamos qué necesitamos y segundo, vemos qué soluciones tenemos. Y esta es una de las propuestas. Tenemos que evaluar más y tenemos que seguir mejorando. Y a nivel, pues como os decía, el plan lector es algo que tenemos que desarrollar muchísimo y tenemos que replantearnos. Pero creemos que el docente sí que se siente partícipe de esta decisión. No es algo que yo de repente dejo caer, sino que tiene sentido. Tiene sentido porque es lo que estamos buscando, es el horizonte. No es algo no es una moda, no es algo que de repente ponemos y queda como un pegote. Yo tengo que integrar porque es algo que le va al alumno, que es con el alumno. Entonces, el hacer partícipes a todos y al final ver que esto es progresivo, que no es de repente. Cuando empezamos con la liga de debate, luego la ampliamos a los cursos inferiores de primaria, luego la ampliamos a primaria. Al final hay como una cultura de centro donde los alumnos sienten que esto es de ellos. Entonces, el paso siguiente es introducirlo dentro de las áreas. Es paulatino para los alumnos, es paulatino para las familias también que lo conocen, es paulatino para los profes. No es de repente. Los procesos son procesos, pero tampoco se puede dilatar eternamente en el tiempo. Es decir, que tiene que ser
equilibrado, porque si no los alumnos que ahora están en 3 años no les llegará y entonces esto es todo mucho más rápido. Pero sí que toda la comunidad educativa tiene que beber de esto, tiene que saber que esto está, tiene que enterarse que hay debates. Es decir, nosotros, por ejemplo, los calendarios, en el calendario común, todo el mundo sabe que cuarto de la ESO tiene un debate. Todo el mundo sabe que compiten contra contra quien sea. Entonces, hay una cultura de cole donde, y luego los profesores comentan, ¿qué tal ha ido? ¿Habéis ganado? Tal y cual. ¿Habéis perdido? ¿Cómo ha salido? Entonces, claro, todo esto no es de la noche a la mañana, es progresivo, pero sí que es importante que el profe sienta que es parte de él. Y es que es parte de nosotros, porque nosotros ahora mismo estamos hablando y sin quererlo tenemos unas normas de cortesía. Estamos dejándonos hablar, tenemos horarios diferentes ahora mismo. Daniel, creo que ¿dónde eres? Creo que no eres, De Chile. no te habías. De Chile, y estas horas van a ser las 1 de la tarde. Bueno, pues entonces aquí son las 7 de la tarde. Entonces, bueno, pues todas estas realidades diferentes que vivimos en nuestro día a día, eh, al final no estamos acompañando a nuestros alumnos. El currículum, y lo hablábamos en la sesión anterior, el currículum está estancado, está cerrado y la realidad es otra. Tenemos que formar realmente a nuestros alumnos para nuestro horizonte. Y si no tenemos metodologías reales, pues somos un fracaso. Somos un fraude. No, porque ahí, Marga, en ese sentido, y conectado con una de las preguntas que nos llega desde el canal de YouTube, es esa parte del docente, ¿no? Hay una parte de preparación, y hay una visión, hay un deseo, un anhelo, y luego hay una parte preparativa de cara a cómo el profesorado puede afrontar esos nuevos retos. ¿Cómo ha sido ese proceso de formación docente, en este caso en el debate? Vale, pues nosotros por un lado la formación la hemos hecho ya en parte de Liga del Debate y en toda la parte cooperativa y cómo esto se expone en el aula ya y varios docentes ya lo han hecho. Y además de esto, la formación de aquellos docentes, va a haber una formación para todo el claustro en lo que es esto y una formación para los docentes que directamente van a trabajar con esto. Es decir, aquel docente que en septiembre, cuando lleguemos, tendrá en su horario debate o si le ponemos oratoria o el nombre que nosotros decíamos ponerle entre todos, el profesor va a tener un material, va a tener unas guías chulísimas elaboradas y va a tener también un asesoramiento y un acompañamiento. Que claro, es cierto que el profe necesita esta formación, pero una vez entras, te das cuenta de que el rol como docente cambia, que ya no estás tú en el centro, que ya no eres tú el que tienes que contar, sino que al final los mismos alumnos empiezan a plantearse cuestiones y tú estás generando esa dinámica. Estás generando la dinámica para que ellos se encuentren, que hablen, que se mueva, que se mueva la clase. Entonces, pues los profes lo aprenden con la experiencia, porque lo interesante de todo esto es que al final la formación docente es muy partida, o sea, parte de la experiencia. Entonces, al final, los docentes lo viven en sus carnes y es mucho más fácil de llevarlo al aula. No es nada teórico, no es una formación que tú llegas y te dices, no deberías utilizar nunca más el PowerPoint. Y yo como docente te pongo un PowerPoint. Tú como docente nunca tienes que tener las mesas fijas. Y yo aquí en mi clase con las mesas fijas. Tú tienes que utilizar el trabajo en equipo. Y yo, nada, individual. Bueno, pues no, pues la formación en debate para los profes es chulísima. ¿Por qué? Pues porque al final tú mismo estás metido en el debate y aprendes debatiendo. Que es Claro, y, como decíamos antes, que hablar se aprende hablando, ¿no? Pues esto igual. claro, y en ese sentido, Marga, lo que me preguntaba yo es cómo ha sido ese, o sea, porque ese cambio metodológico desde un punto de vista docente, de ceder parte del protagonismo al alumnado, ¿cuál piensas que es el reto o al que docentes que están planteando eso se pueden encontrar en ese proceso de intercambiar roles o de compartir protagonismo en la clase? A ver, es verdad que tiene que partir de la seguridad del docente porque el contenido se va a dar. Es decir, muchas veces los profes pensamos, ay, el contenido no se va a dar, las familias luego van a venir y nos van a decir que no se ha dado el contenido. Entonces, claro, muchas veces tenemos un libro que nos está estrangulando y nos dice, claro, si no acabas el libro, mueres, porque te machacan la familia. Bueno, pues el primer reto para mí es quitar los libros de texto.
no quitarlos como tal, sino plantearse qué libros de texto quiero tener, qué proyectos quiero tener y tener una visión de conjunto y al final que mi horario sea lo que verdaderamente quiero tener. Y si en esto, que creo, o sea, por lo menos en el nuestro, cabe la experiencia del debate, pues adelante. Pero el reto es desestructurar para estructurar. Es decir, estructurar el horario como tal, las mates como tal. Al final cada cole se organiza de una manera diferente. Entonces, para mí el reto es poner en el horario lo que realmente quiero que aprendan. En otros sistemas educativos tienen cocina y aprenden a hacer también muebles para su comedor o costura. En España no. Pero eso no significa que lo que ellos aprenden sea malo. Creo que el ejercicio es replantearnos qué tipo de escuela queremos, cada uno la nuestra. Entonces, en ese desestructurar aparecerá esa estructura y en esa estructura a nosotros el debate nos ha dado la perspectiva de poder llegar a ese horizonte que por el momento estábamos cubriendo, pero creo que no estábamos haciendo lo suficiente. Marga, y ahora Daniel ha levantado la mano, pero tengo un par de preguntas que me han llegado por otras redes. Una es, has hablado de poner en horario lo que realmente tú quieres que tu alumno aprenda. ¿Qué cambio supone eso? Es decir, ¿qué quiere decir exactamente poner en horario lo que queremos que el alumno aprenda? Pues a ver, nosotros en el horario tenemos teatro, tenemos robótica y tenemos, por ejemplo, proyectos y tendremos debate. Eso significa que el contenido que yo voy a trabajar por ejemplo, pongamos de la asignatura de castellano y de valenciano o de inglés, por ejemplo, voy a trabajar los textos expositivos. Eso se trabaja en cualquier lengua. No lo voy a trabajar de una manera encasillada, sino que lo voy a trabajar de una manera globalizada. Lo voy a trabajar en castellano, en valenciano y en inglés, pero lo voy a trabajar en el área del debate. ¿Por qué? Porque voy a trabajar un texto expositivo y vamos a ver cómo es ese texto. Entonces, para mí, lo importante es que en el horario ponga debate y que el contenido se rellene de las cosas que nosotros hemos seleccionado. También es verdad que esto no lo he comentado, que nosotros hicimos una selección de contenidos, una temporalización de contenidos. El currículum de primaria, por ejemplo, es circular y esto lo saben todos los docentes. Desde primero de primaria, que se aprende el sujeto y el predicado, hasta segundo de la ESO, que se aprende el sujeto y el predicado real, los alumnos llevan 8 años repitiendo el sujeto y el predicado. Entonces, quizá debemos dejar de enfocarnos en la parte gramatical, por ejemplo, que hay un exceso de peso en la parte lingüística, y enfocarnos en toda la parte creativa y comunicativa que nos ofrecen. Entonces, escoger el contenido y ponerlo en un espacio. En vez de ver la asignatura como un todo, es como partes. Y entonces esta parte la cojo y la pongo aquí. En robótica, pues es la parte de ciencias que está claramente en un espacio. Pero yo voy a dejar de trabajarlo con el libro, lo voy a trabajar con un robot, lo voy a trabajar con Lego, lo voy a trabajar como quiera. Vale, pues la pongo aquí. Al final es organizar mi horario para que yo tenga ese espacio, no para que me domine el espacio a mí, que la asignatura me domine a mí. No sé si me explico. Sí, para mí te has explicado perfectamente y en ese sentido llega una pregunta de YouTube donde habla de si a la hora de seleccionar los temas que se tienen que debatir, ¿cómo se selecciona? Es decir, si es el profesor que os selecciona, se deja a los alumnos que seleccionen los temas, ¿qué rol pueden jugar o juegan las familias en la selección de los temas? Vale, al respecto de eso es un reto, pero es muy potente esto, porque el tema va a poder ser tan actual como el coronavirus. Es decir, en septiembre vamos a poder trabajar el coronavirus, pero vamos a poder trabajar la ecología. Vamos a poder, si por ejemplo en segundo de la ESO hay un tema transversal en proyectos que es la ecología, vamos a poder trabajarlo. En lenguas vamos a poder trabajar la ecología y vamos a poder trabajar temas que a los alumnos les interese, porque esto no está cerrado, no está encorsetado. Si vemos que es interesante desarrollar un tema, se desarrollará, porque el contenido ya el método está trabajando ya el contenido y la excusa del texto, de las ciencias o de lo que sea o de la noticia que sea, va a ser la excusa.
pero el contenido va a estar ahí. Entonces, esto es muy potente, porque podemos trabajar cualquier contenido que creamos interesante. Y claro, hay tantos, pues lo difícil va a ser seleccionarlo. Pero como dice la persona, pues vamos a poder hacer una selección a través de cuestionarios a las familias, a través de cuestionarios a los alumnos, a través de cuestionarios de proyectos de profesores. Pues lo que decía, si hay un proyecto de aula, se puede seguir trabajando. Si hay un interés anual, se puede trabajar. Si hay una situación concreta como la que estamos viviendo, se puede trabajar. O sea, que al final lo que estamos es dotando de estructura y el contenido que se trabaje puede ser tan versátil como se quiera, porque Claro. lo que son los pilares están ya más o menos establecidos. Daniel, ¿tenías una pregunta para Marga? Efectivamente. Bueno, Era disculpe que le fácil, hago ¿eh? tantas preguntas, pero es que tuve una oportunidad y seguí experiencia, entonces también quiero complementar. Así que eso. No, sigan hablando, después les hago la pregunta mejor. Vale. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Nada, simplemente lo que quería comentar, Marga, en estos, nada, apenas minutillos que nos quedan, es si tuvieras que lanzar una recomendación a la comunidad educativa, es decir, porque me imagino que en este momento habrá pues, multitud de docentes que se hayan planteado situaciones parecidas o de incluso órganos de dirección, ¿no? Dentro de centros educativos que estén planteándose lo mismo. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Qué sería lo que te apetecería decirles? Bueno, pues en primer lugar, que las cosas pueden ser de otra manera y que urge que las cosas sean de otra manera. No puede, si fuera mi hijo, a mí me encantaría que fuera ya, no dentro de 10 años, lo primero. Y lo segundo, que se pueden hacer las cosas de manera y es nuestra responsabilidad hacer las cosas mejor, es nuestra responsabilidad crear ciudadanos más comprometidos, más solidarios, más creativos, con más ideas en la cabeza para que al final puedan solucionar pues el mundo que se nos presenta y todos los retos. Pero que para mí lo más importante es que es la tercera cosa y es desestructura. Es decir, estamos acostumbrados a que las cosas sean de una manera determinada. Yo cuando iba al EGB hacía lo mismo, pero es que no podemos ofrecer lo mismo. Entonces, si desestructuramos, podremos estructurar. Y estructurando, pues podremos conseguir cosas mejores. Hay gente que desestructura rompiendo los tabiques y creando espacios comunes, y la estructura del horario te encorseta, la estructura del libro te encorseta. Pues desestructura para al final, y esto es una matriz y los creativos así lo desarrollan, tienes que ver todas las opciones que hay y al final las puedes conjugar de manera diferente. Si las conjugas de manera diferente te darán pues, soluciones diferentes que antes a lo mejor no te habías planteado. Un pensamiento un poco más divergente, porque al final estamos siempre pensando de la misma manera. Así que se pueden hacer las cosas de manera diferente, pero desestructurando. Y eso supone salir un poquito de la zona de confort. Pero es una alegría y un reto que los alumnos tengan ganas de venir al cole y que tengan ganas de... Yo tengo a mis alumnas del debate que quedan todos los días porque hay un debate online y que quedan para preparar su debate online. Pues es así. Entonces, para mí es una alegría que ellas solas, que yo no les estoy haciendo casi ni caso, les hago el Zoom y ya está, no estoy entrando con ellas, que ellas quieran quedar. Eso es magia para mí. Pues sí, la verdad es que sí. Pues oye, Marga, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros estas experiencias tan chulas, que seguro que a muchas personas les han servido de inspiración. Agradecerte nuevamente tu presencia y tu generosidad por compartir. Y simplemente comentar que dentro de 2 miércoles estará con nosotros Mauricio Torres, abogado de la Universidad de Chile y magíster en argumentación jurídica por la Universidad Diego Portales y profesor de Teoría del Derecho en las universidades de Chile, y entonces que lleva más de 15 años dedicado al mundo del debate, con la finalidad de seguir profundizando en esas experiencias de cómo llevar el debate a las aulas. Pues con todo esto, Marga, muchísimas gracias a ti, a las personas que nos están viendo y nos vemos pronto. Nada, gracias a vosotros y mucho ánimo. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta Hasta luego. pronto.